esta tercera jornada vamos a tener también dos conferencias, y la primera es la que tendrá don Francisco Quintana Navarro, que es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de las Cortes de Canarias, de la Facultad de Ciencias Históricas. Es también conocido por parte de todos ustedes seguramente, y es un especialista en historia de las relaciones internacionales, y de manera particular él escribió en su día un texto que se convirtió en un auténtico manual de conocimiento de lo que son la política exterior de España durante estos años de la Segunda República. O sea, nos parecía la persona idónea para completar el programa del curso, como espero que así sea. Tiene la palabra. Muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes a todos y a todas, tanto los que están aquí como los que están a través de Teams. Y bueno, agradecer la invitación, agradecer a la Fundación Juan Negrín y a la Cátedra y a la Casa Museo León y Castillo que hayan aprovechado la oportunidad de este 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República para un poco volver a retomar nuestro conocimiento sobre el tema en distintos ámbitos, como un programa muy completo. La verdad que los felicito a todos, ¿no? Aniversario del 14 de abril de 1931, estuviéramos celebrando el 60, es decir, si todos nosotros tuviéramos 30 años menos, que se dice pronto, quizás no se hubiera programado una de las charlas con este título de la Segunda República en el escenario internacional. Entonces quizás hubiera bastado con decir que la República no estuvo allí. Leo textualmente lo que escribía Ramón Tamames en el tomo séptimo de la Historia de España Alfaguara, titulado La República, la era de Franco. Si hay una faceta de la historia de la República claramente descuidada en la abundante bibliografía aparecida hasta la fecha, la laguna se halla en todo lo referente a la política exterior. Pero no se trata de un hecho casual, sino que simplemente es el resultado objetivo de una situación igualmente clara. En términos generales, puede afirmarse que la República careció de política exterior. Página 213. Con esta rotunda afirmación, Tamames no hacía sino reconocer el parco conocimiento que hasta entonces había sobre este tema. Esa imagen de un régimen que careció de política exterior había prevalecido en la historiografía de la España contemporánea hasta los años 90. Ese tópico, se acuñó muy pronto, al filo de la experiencia dramática de la Guerra Civil, cuando los republicanos españoles empezaron a reflexionar por los motivos de la no intervención de las democracias europeas en la Guerra Civil y concluyeron que la República en paz no había hecho una política exterior y que ese tremendo descuido lo pagó caro la República en guerra. También lo alimentaron mucho, hay que decirlo, los vencedores de la contienda, como referente negativo para loar el despertar internacional del nuevo Estado en el momento que Hitler dominaba casi toda Europa a través de la guerra relámpago, ¿no? Proclamando las reivindicaciones internacionales del nuevo Estado, ¿no? Luego, los clichés heredados de memorias, reflexiones y propaganda de guerra, pues siguieron pesando en las obras generales de historia, ante la ausencia de investigaciones sólidas a partir de la consulta de fuentes documentales primarias, ¿no? Ahora ya, afortunadamente, tenemos esas investigaciones y estamos en condiciones de decir, contraparafraseando a Ramón Tamames, que en términos generales puede afirmarse que la República tuvo política exterior. La tuvo. Y propósitos de tenerla no le faltaron desde el primer día, casi. Al igual que sucedió en política interior, en la vertiente externa los republicanos no se propusieron practicar el derribo sistemático de todo lo viejo, ni tampoco mantener intacta la política exterior de la monarquía. El mensaje era esencialmente reformista. El nuevo rumbo, como se le llamó, el nuevo rumbo internacional de España, no implicaba ni mera continuidad ni total ruptura, sino reformas que corrigieran los vicios heredados, pero respetando los pilares fundamentales sobre los que se asentaba la proyección exterior de España.
Como gustaba decir a Azaña, no se trataba de renunciar a la forma de ser, a la roca viva, es decir, a la neutralidad en buena inteligencia con Francia e Inglaterra, sino de cambiar el modo de estar, la cáscara superficial, esto es, el aislamiento como propensión natural de los españoles y el aislacionismo como opción de política exterior. El objetivo final no era otro que lograr la plena inserción de España en Europa y en el sistema internacional de seguridad colectiva, ponerse a tono con la sociedad europea de su tiempo y cumplir el papel que España estaba obligada a desempeñar en el mundo, ¿no? ¿Cuál era ese papel? Pues no había elección posible, no la había, ¿no? El que España tenía asignado, machacaba una y otra vez don Manuel, en el orden internacional en función del rango y la posición que ocupaba en él. Es decir, actuar como un leal mantenedor del statu quo en su condición de pequeña potencia, porque no era una gran potencia, sino una pequeña potencia. ¿Cómo hacerlo? La respuesta también fue unánime desde el primer momento, trabajando activamente por la paz y procurando eludir dos grandes peligros: el aislamiento y el alineamiento formal, aunque teniendo claro que el aislamiento debía compaginarse con la tradición de neutralidad y lo segundo, el alineamiento, desde luego no podía olvidarse que España tenía que ir siempre al compás de franceses y británicos, porque eran los principales clientes de España en lo económico, porque eran los líderes democráticos del mundo y porque eran piezas cruciales en la seguridad nacional de España. ¿Dónde desempeñar ese papel? Pues tampoco hubo dudas al respecto, en la Sociedad de Naciones, puesto que era el escenario de diplomacia abierta y multilateral al que aspiraba la República y donde además se ventilaban los problemas de la paz. Obviamente todos estos argumentos, se fundamentaron en la defensa de los intereses nacionales, como cualquier formulación de política exterior. ¿Cuáles eran los de España? España no sentía amenazada sus fronteras exteriores, carecía de ambiciones expansionistas, se encontraba desarmada, tanto en lo económico como en lo militar, necesitaba consolidar su nuevo régimen y contaba con una opinión pública que rehuía la participación en contiendas militares, ¿no? Todo lo cual daba por resultado que el primer interés estaba en la conservación de la paz europea, y esa paz europea además era condición indispensable para poder afrontar la urgente tarea de la reconstrucción nacional de España. Por si fuera poco todos esos argumentos y toda esa formulación teórico-conceptual de la política exterior española, en ese momento las circunstancias hacían posible la existencia de un marco idóneo para el despliegue de esa política tal y como estaba formulada, ¿no? La Sociedad de Naciones, indudablemente. Sus objetivos coincidían con las aspiraciones morales, políticas y defensivas de España. En lo moral, constituía sin duda una esperanza de paz, antes que nada, y también era un ensayo de república mundial, como se señalaba desde España, ¿no? En lo político, constituyó una excelente plataforma para hacerse oír, contactar con las demás naciones, formar parte de los procesos de decisiones en la esfera internacional, y todo ello incrementaría el prestigio de la República. Y en lo defensivo, el Pacto de la Sociedad de Naciones proporcionaba una garantía de seguridad para un Estado débil e indefenso como era España, ¿no? Resolviendo de forma muy barata y cómoda el grave problema que se tenía de la indefensión nacional. Entonces, todo eso llevaba y conducía a que todos los caminos de la política exterior española fueran directamente a Ginebra, ¿no?
cuyos principios además quedaron incorporados a la Constitución de 1931 en nada más que en 6 artículos de la Constitución. Cabría preguntarse, ¿se trataba de un nuevo rumbo en su formulación? Pues en parte sí, cabría decir, sobre todo por la actitud y los modos de actuar en la arena internacional. Ese espíritu de acatamiento al derecho internacional y de compromiso activo con la construcción de la paz se encontraba desde luego en las antípodas de aquellas actitudes que había mantenido la monarquía con Primo de Rivera durante el periodo en que se ausentó de la Sociedad de Naciones en un órdago que le planteó por querer un asiento permanente en el Consejo del organismo internacional. Y desde luego ello diferenció drásticamente a uno y otro régimen. En parte no, podría argumentarse también, porque en lo sustancial no se alteró la orientación previa que tenía la política exterior española, pese a la reformulación de la neutralidad en su sentido positivo, ¿no? Pero esta lectura que podemos hacer, en parte sí, en parte no, de las concesiones republicanas en política de la política exterior, creo que es bastante incompleta, porque no mira hacia afuera. Y si se mira hacia afuera, y no desde una lectura exclusivamente nacionalizada, se constata que ese nuevo rumbo que quería marcar la República ya era viejo en Europa, realmente. Desde el final casi de la Gran Guerra, idénticos planteamientos distinguía a las pequeñas potencias demoliberales que habían sido neutrales durante la Gran Guerra. Todas ponían a la Sociedad de Naciones en el centro de sus preocupaciones internacionales y se autoconsideraban los campeones de su causa. Y conviene subrayar que si lo hacían así, no era por virtud, sino por necesidad. No por servir a la paz desde postulados altruistas, no, sino por defender sus más preciados intereses nacionales desde planteamientos de egoísmo nacional. Por su mediatización económica y política y por su vulnerabilidad defensiva no tenían otra alternativa. Deseaban seguridad, como todas las naciones, y sólo podían obtenerla procurándosela colectivamente. La seguridad individualizada de las pequeñas potencias era impensable. Y además, la seguridad colectiva era la razón de ser del Pacto de la Sociedad de Naciones. Desde esa perspectiva, hay que precisar que el nuevo rumbo republicano tenía un alcance más profundo que una mera política de gestos. La España republicana pretendía ocupar su sitio, es decir, dejaba atrás las pretensiones de gran potencia y los resabios heredados de un pasado de gloria ya fenecido. Reconocía en voz baja, eso sí, para no herir susceptibilidades patrias, que era un actor secundario en la escena internacional y se disponía a asumir su papel, pues con la lealtad de los subordinados, el entusiasmo de los militantes y también la ingenuidad de los principiantes, desde luego. Si propósitos no faltaron, tampoco estuvieron ausentes los condicionantes en el despliegue de una política exterior coherente. En los niveles más elementales del quehacer político-diplomático, eran muchísimas las limitaciones internas que tenía el país. A nivel operativo, ya fuera por los frenos, por las resistencias al cambio, por la falta de tiempo, de dinero o de voluntad política, o por todo ello a la vez, lo cierto fue que la República no pudo dotarse de un plan de actuación operativo que fuera coherente. A la inadecuación del organigrama ministerial a las nuevas condiciones de la vida internacional de esa época, se añadió el carácter de provisionalidad que siempre tuvo la delegación española en Ginebra, donde se pretendía hacer el centro, convertir en el centro de la política exterior. En lo relativo a recursos humanos, la República heredó un servicio diplomático afecto a la monarquía, falto de especialización, dotado de un excesivo espíritu corporativista y, por tanto,
más impregnado de los hábitos y de las prácticas de la vieja diplomacia secreta que de la nueva diplomacia abierta que el régimen republicano postulaba. Los tímidos intentos de republicanización del cuerpo diplomático apenas dieron un fruto alguno, ¿no? Y su alternativa más socorrida, que fue el nombramiento de intelectuales y políticos como embajadores de la República, no siempre resultó acertada, amén de provocar recelos en el servicio diplomático entre los escalafonistas y los outsiders. Hubo excepciones notables, las hubo. La mayor se produjo en Ginebra, precisamente, con Madariaga, con Salvador de Madariaga y con López Oliván al frente de la representación española en la Sociedad de Naciones. Pero la excepción no vino sino a confirmar la regla, ¿no? Los problemas de la maquinaria burocrática se incrementaron con la permanente inestabilidad de la Segunda República. Se dice pronto, pero en 5 años hubo 11 ministros de Estado. Y después toda la cadena de cambio de los segundos niveles del secretario, del subsecretario de Estado hacia abajo. De forma que varios ministros tuvieron que cesar cuando apenas habían aterrizado en el cargo. Y tampoco se hiló fino en el nombramiento de las personas, atendiéndose más a los encajes de bolillos para repartir las cotas de poder entre los partidos coaligados que en criterios de capacidad y de eficiencia. Por otra parte, las continuas zozobras internas también repercutieron en la credibilidad de la política exterior española. Obviamente, en las capitales europeas se pudieron escuchar más de un comentario sobre la falta de solidez que tenía la República cuando hablaba de arbitraje y conciliación en la tribuna de Ginebra y los españoles eran incapaces de ponerse de acuerdo en su propia casa. Por encima de todos esos elementos, incluso, aunque incidiendo de lleno sobre todos ellos, operaba otro factor permanente del Estado en la edad contemporánea, que es lo que Joubert acertadísimamente ha llamado la primacía del conflicto interior, y que al consumir tantas energías, evidentemente actuaba como impedimento para prestar a los asuntos internacionales la atención que merecían. Pero durante la República esto no fue causado por descuido, sino impuesto por apremios. Las urgencias domésticas necesariamente relegaron los asuntos internacionales a un segundo plano en las preocupaciones de políticos, instituciones y ciudadanos. Además, la ausencia de una sólida cultura internacional en España también se hizo notar mucho, ¿no? Y de ahí la debilidad que tuvieron en nuestro país las organizaciones pacifistas, las asociaciones pro sociedad de naciones, los clubes de mujeres por la paz y los centros de estudios internacionales que tanto predicamento tenían en otras partes de Europa y tan parcos estaban de efectivo y de recursos en España. Y ello también contribuyó a limitar el alcance de la política exterior. Con todas esas trabas internas se entiende bien el protagonismo desempeñado por Salvador de Madariaga en Ginebra, que por encima de todas esas inestabilidades en la política interna se mantuvo como delegado de España en la Sociedad de Naciones desde el verano del 31 hasta el verano del 36. Su pluma y su labia estuvieron omnipresentes allí, y también en la redacción de los artículos pacifistas de la Constitución, en la filosofía inspiradora del nuevo rumbo, en las relaciones con grandes y pequeñas potencias, en las decisiones tomadas ante las diversas cuestiones que se decidieron o se silenciaron en la Sociedad de Naciones, etc. Su presencia fue tan notoria y con tanta intensidad que ha llegado a decirse que la política exterior española nació y murió con él. Pero tales interpretaciones no hacen sino reproducir los esquemas de un análisis parcial, el que hizo el propio Madariaga, que menoscabó aspectos esenciales de una realidad que es mucho más compleja. Es innegable que Madariaga contribuyó a dar dinamismo, buena imagen y continuidad a la política exterior. Había sido funcionario de la Sociedad de Naciones y publicista de la paz y el desarme, por lo que aportó un bagaje de conocimientos y de experiencias de los que se carecían.
valiosísimo sin duda. Sin republicanos en el aparato diplomático, la República echó mano de lo poco que tenía, y desde luego Madariaga era algo de lo mejor que tenía, una especie de rara avis en su especie, que había, uno de los contados españoles que había hecho de la política internacional razón de su vida. Si a ellos se unen las diferencias, las deficiencias internas, se comprende bien que fuera considerado en Madrid como el consejero para todos los temas internacionales y en Ginebra como un colaborador leal de la sociedad. La tan cacareada falta de instrucciones de los sucesivos gobiernos como causa justificativa del protagonismo de Madariaga es solo una verdad a media. Fue cierta, pero solo en los primeros momentos, cuando había mucha inexperiencia en Madrid y relativamente pocas complicaciones en Ginebra. Sin embargo, Madariaga se guardó mucho de tomar iniciativas comprometidas para España sin contar con el respaldo previo del gobierno. Cuando las cosas se pusieron feas, más aún. En unas ocasiones, Madrid no hizo más que respaldar sus sugerencias. En muchas se llegó a una toma de decisiones compartidas y en otras fueron los altos cargos ministeriales o el gobierno quien impuso sus criterios a Madariaga. Y en todos los desacuerdos importantes que hubo entre él y los ministros de Estado, siempre se impuso la posición de estos últimos. Evidentemente, no toda la política exterior, ni siquiera la desplegada en Ginebra, empezó y acabó en Madariaga. Además, condicionantes internos y protagonismos individuales también hubo en otros lares, y no por ello se dice que carecieran de política exterior. La insuficiencia diplomática, las inestabilidades gubernamentales y las urgencias domésticas fueron rasgos comunes a otras muchas democracias europeas, aunque el conflicto interior, hay que reconocerlo, presentara rasgos específicos en España. Sin minimizar, pues, la incidencia de factores internos, la praxis diplomática de la República no constituyó, desde mi punto de vista, un caso aparte en la dinámica internacional de la Europa de los años 30. Al contrario, durante aquel intensísimo lustro, el comportamiento español en el escenario internacional se ajustó a los mismos parámetros de conducta que siguieron otros estados de similares características. A la hora de definir criterios de actuación y tomar decisiones en el exterior, por lo general, todos los gobiernos españoles, de uno y otro signo, estuvieron condicionados sobre todo por la propia evolución de los acontecimientos internacionales, que forzaron a la diplomacia republicana, al igual que al resto de las cancillerías europeas, a una permanente adaptación de sus propósitos de partida a las circunstancias de una coyuntura cada vez más crítica, más conflictiva y tremendamente condicionada por el durísimo impacto de la Gran Depresión. Por lo tanto, lo importante es pasar a considerar cuál fue la evolución que tuvo la política exterior republicana, cómo, cuándo y por qué se produjo esa evolución. Hay un tiempo inicial que podríamos llamar de las ilusiones al desencanto. Las ilusiones pacifistas dominaron la primera etapa, 1931 y los primeros meses del 32. Ese fue el momento de anunciar cordialidad para las relaciones bilaterales, de incorporar grandes ideales a la Constitución y proclamar buenas intenciones en Ginebra, de irrumpir en el Consejo de la Sociedad de Naciones con un lenguaje revolucionario y refrescante, según recogía la prensa de Ginebra, y de presentar un programa audaz en la apertura de la Conferencia del Desarme. Durante esa fase, tanto la formulación como la interpretación de la política europea de España reposaron bastante en Madariaga, fundamentalmente porque se vio favorecido por la incompetencia del ministro Lerroux, todo hay que decirlo, aunque contando siempre con la aquiescencia del gobierno, prodigando críticas a las grandes potencias por su falta de liderazgo moral y erigiéndose en portavoz de la causa de los débiles. El delegado español se ganó a pulso el sobrenombre de Don Quijote de la Manchuria. Conectó con otras delegaciones que también
eran críticas contra la labor que venía haciendo la Sociedad de Naciones en el conflicto y que veían amenazados los principios del pacto por ello, y hasta llegó a ofrecer el concurso de la Armada Española para colaborar con la Royal Navy británica en el caso de que Gran Bretaña se decidiera detener manos militares la agresión japonesa a China. Esta política de societarismo a ultranza se alimentó naturalmente del entusiasmo y el idealismo propio de un régimen que acababa de nacer, así como de las esperanzas de paz que todavía quedaban en Europa, por lo que solo pudo sostenerse mientras duraron tales impulsos, obviamente. Los primeros reveses obligaron a la diplomacia española a caminar más apegada al terreno que pisaba y además a buscarse compañía en Ginebra. Esto sucedió a partir de la primavera del 32, cuando el ministro Zulueta ya compartió protagonismo con Madariaga. La República entonces dejó de ser la vanguardia individual en el Consejo y se convirtió en una pieza más de un movimiento colectivo, la rebelión de las pequeñas potencias en la Sociedad de Naciones. Bastó el fracaso del arbitraje en Manchuria y los primeros reveses de la Conferencia del Desarme para que las pequeñas potencias decidieran aunar esfuerzos, porque constataron que compartían un régimen de democracia parlamentaria en el interior y la defensa del espíritu y la letra del pacto en el exterior. De ahí que Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza pusieran en práctica un mecanismo de consulta para coordinar su actuación en Ginebra. Fue el State Light, el Grupo de los Ocho. El Grupo de los Ocho, pese a las renovadas ilusiones que despertó, sus logros realmente fueron raquíticos, limitándose a restaurar el honor de la Asamblea durante la tramitación de la disputa chino-japonesa y a servir de amigables componedores de acuerdos que no eran tales, como el que cerró en julio del 32 la primera fase de la Conferencia del Desarme con más pena que gloria. Sin capacidad para imponer criterios, los débiles de Europa constataron que su rebelión no podía ir más allá de la protesta verbal, es decir, de la diplomacia retórica. La decepción no se hizo esperar. El fracaso del primer año de Conferencia del Desarme marchitó las ilusiones pacifistas con que la República había acudido a Ginebra. Al descubrir la inconsistencia del sistema que con tanto ahínco defendía y la protegía, iba a España a procurar obtener la garantía de seguridad que no podía ofrecerle la Sociedad de Naciones por otra vía, al amparo, por ejemplo, de una alianza bilateral con Francia, como la prensa se preguntó a propósito de la visita del presidente francés Édouard Herriot a España en el otoño del 32. Realmente esa disyuntiva, que significaba dar un giro a la tradicional neutralidad española, ni siquiera se planteó. Obviamente no se planteó, en primer lugar, porque España no lo quería, Francia no lo pretendía y además mucho menos Gran Bretaña lo consentiría. El único resultado tangible de aquella visita de cortesía, como se le definió para diluir todas aquellas elucubraciones que hacía la prensa, fue una colaboración puntual en la que ya venía trabajando el Quai d'Orsay. Era el apoyo a su nuevo plan de desarme en Ginebra. Durante algún tiempo, allí España defendió las tesis francesas de seguridad y para ello contó con un excelente ropaje de no alineamiento internacional, el propio Grupo de los Ocho, que se mostró dispuesto a comprender las ansiedades francesas de seguridad ante el rumbo que tomaban los acontecimientos en Alemania. Pero tal política pronto se reveló inútil al fracasar el plan constructivo francés, impracticable al asumir los británicos la iniciativa diplomática y hasta peligrosa con el curso que tomaron los acontecimientos en el año 33. Aquel año fatal de la subida de Hitler al poder en Alemania resultó decisivo para la evolución de la política exterior republicana.
a la decepción del 32, siguió un proceso de toma de conciencia de la gravedad de la crisis y de los peligros que podían derivarse para España en caso de que se desencadenase una guerra. Tan pronto como se planteó ese riesgo, la República comenzó a actuar con cautela extrema, asumiendo posiciones mucho más pragmáticas y no dudando en efectuar los ajustes necesarios en su política exterior. Con el telón de fondo del impacto provocado por la destrucción de la democracia en Alemania, la señal que dio la voz de alarma fue el anuncio del Pacto de los Cuatro propuesto por Mussolini en marzo del 33. Ante los intentos de resucitar un directorio de grandes potencias, a rememorar el concierto de 1815 entonces, Madrid se sumó a la tormenta diplomática que se desató en las capitales europeas, tomando buena nota de la aparición de importantes fisuras entre Francia y sus aliados. A ello se sumó la iniciativa británica de desarme, que desplazó el centro de gravedad de la política ginebrina de París a Londres. Y en tal coyuntura, España basculó entre la comprensión de las exigencias de seguridad de los franceses y los deseos de llegar a un paralelismo más estrecho con los británicos, además de procurar distender las relaciones con Roma. Bajo esas coordenadas, Madrid intentó retomar la idea de un Locarno mediterráneo en el verano del 33, con Fernando de los Ríos como ministro de Estado, a la par que la delegación española se desmarcaba progresivamente de las actitudes más filofrancesas que checos y belgas mantenían en el grupo de los Ocho. De todas formas, el acontecimiento decisivo que acabó por completar ese reacomodo de España en la política europea va a ser la retirada de Alemania de la Conferencia del Desarme y de la propia Sociedad de Naciones en octubre de 1933. Esa ruptura, la ruptura alemana, va a sembrar inquietud en toda Europa. El nuevo gobierno, ya sin el control republicano socialista, advirtió peligros en el excesivo compromiso español con una de las partes en litigio, y en un proceso que se prolongó hasta marzo de 1934 se consumó la adaptación a las nuevas realidades. Con el objetivo de recuperar la presunta inmunidad de que gozaban los neutrales, se impuso el regreso a la vieja neutralidad, tan estricta como lo permitiera el cumplimiento con los compromisos contraídos en la Sociedad de Naciones. Aunque el cambio venía gestándose, desde luego, desde mediados del 33, no cabe duda que la derechización de la República reforzó la reorientación neutralista. Pese a las declaraciones públicas de reafirmación en la fe societaria, la rectificación de rumbo se notó de forma muy perceptible. De la comprensión de las ansiedades francesas a la confianza en el arbitraje británico. Y de la confluencia en el grupo de los Ocho al compromiso exclusivo con el grupo de los Seis, formado por los mismos socios, pero ya sin Checoslovaquia ni Bélgica, aliados de Francia y por tanto acompañantes inadecuados para guardar la equidistancia necesaria que posibilitara la mediación entre París y Berlín, con las miradas siempre puestas en Londres. Ni que decir tiene que el cambio no fue exclusivo de España, con la derecha en el poder, sino común a todos los neutrales europeos, muchos de ellos con socialdemocracias en el poder. Todos optaron por guarecerse de la tormenta que se atisbaba en el negro horizonte europeo, desplegando el paraguas de la neutralidad. De abril a noviembre del 34, la República participó de lleno en la política de mediación del grupo de los Seis, de los neutrales, destinada a salvar la Conferencia del Desarme. Las tres tentativas impulsadas entonces por ese grupo, por el grupo de los Seis, pretendían armonizar los intereses enfrentados del desarme limitado de los ingleses
la igualdad de derechos de los alemanes y la garantía de seguridad de los franceses. Y con ello renunciaban expresamente a sus aspiraciones de desarme. Se avenían a reconocer un cierto nivel de rearme y proponían la adopción de un convenio que contemplara lo que ellos llamaron el mínimo realizable. Una vez más, los esfuerzos resultaron baldíos y la conferencia languideció en medio de un ambiente de descrédito hacia la Sociedad de Naciones. Lo mismo sucedió con el último intento de mediación de los neutrales bajo los auspicios de Londres. La gestión conjunta ante Berlín al objeto de que Alemania regresara a Ginebra, que devino en misión imposible, obviamente. A la postre, los nuevos desengaños solo sirvieron para retraer aún más a España y a sus socios de la construcción, que ya era destrucción, de la paz europea. Ese repliegue se intensificó en 1935, al cosecharse los frutos envenenados de la siembra de fracasos anteriores. Los indecisos neutrales reconocieron el hecho consumado de rearme generalizado y se dispusieron a reforzar sus ínfimos programas de defensa nacional, al igual que hacían franceses, alemanes, ingleses e italianos, como si un buque o una pieza de artillería de más les preservara de agresiones futuras, que se lo pregunten a Checoslovaquia. En Ginebra, simultáneamente, se opusieron a la adopción de sanciones contra Alemania cuando Hitler decidió dar la estocada definitiva al Tratado de Versalles, aduciendo que ellos no eran responsables del germen de todos los males, y soportaron la afrenta de tener que plegarse ante los criterios impuestos por el Consejo de los tres grandes, Gran Bretaña, Francia e Italia, agrupados en torno al frente de Stresa, tras el frustrado intento de Hitler de realizar el Anschluss con Austria en abril del año 35. Por entonces ya no era de sección, sino auténtico pavor lo que se sentía en Madrid, lo mismo que en Berna, Estocolmo, Oslo, La Haya y Copenhague. Solo que España era el único de todos esos países en el que se agrandaba la fractura interna. La neutralidad, no obstante, tenía límites bien precisos. Las obligaciones que habían contraído todas estas pequeñas potencias asumiendo ser miembros de la Sociedad de Naciones. Este fue precisamente el dilema, el gran dilema al que se enfrentó España durante el conflicto de Abisinia. Ante el deterioro de una situación que amenazaba guerra no ya en Europa Central, sino en el mismo Mediterráneo, donde tantos intereses se tenían, ¿permanecería la República neutral o se atrevería a cumplir el pacto con todas sus consecuencias? En realidad, nunca se planteó tal disyuntiva con toda crudeza, porque las sanciones contra Italia solo se utilizaron como un intento de disuasión. Incluso así, la duda se mantuvo durante un buen tiempo, aunque intuyéndose que la clave de la respuesta no estaba en Madrid, sino en Ginebra, de cuyas decisiones dependerían casi todas las soluciones españolas o los votos españoles. Casi todas, y digo casi todas bien, porque el Foreign Office se tuvo que emplear muy a fondo, ejerciendo presión diplomática directa sobre el gobierno y poniendo a prueba su habilidad para comprar voluntades en alguna prensa de Madrid, a fin de evitar que España se adentrara en la senda de la estricta neutralidad, que era la solución preconizada por el sector pro-italiano de la coalición radical sedista en el poder. Al final, la República no pudo quedarse al margen de la imposición de sanciones que decidieron los británicos llevar a la Sociedad de Naciones y votó a favor de ella, con el significativo silencio de Madariaga en la Asamblea, y luego, durante su aplicación, siempre coincidió con las posiciones más cautas de los franceses ante Italia. A partir del otoño del 35, salvada la cara ante Ginebra, los esfuerzos españoles se encaminaron a no desagradar a Roma. Esto se hizo de múltiples maneras.
expresando que cumplía una mera obligación de compromiso, apoyando fórmulas de conciliación que aplazaban la adopción de sanciones más severas, coadyuvando a frenar los ímpetus de las delegaciones más radicalizadas en Ginebra y finalmente, significativo, aceptando la Pax Británica con ciertas reservas, como la de dar la callada por respuesta cuando los ingleses pusieron sobre la mesa la cuestión de la asistencia colectiva en el Mediterráneo en caso de guerra derivada de la aplicación de las sanciones contra Italia. Mussolini, evidentemente, agradeció los gestos españoles y se mostró satisfecho de la actitud, aunque fuera por una vez, de la actitud adoptada por la República en Ginebra. Así, entre la obligación forzada y la ambigüedad calculada, mediante la contemporización, resolvió la política exterior española su momento más delicado, encendiéndole una vela a Dios para no romper su compromiso con el pacto y otra al diablo para no enemistarse con Italia. Al gobierno del Frente Popular le tocó afrontar la encrucijada de la primavera del 36, cuando la Europa democrática tuvo que lidiar dos toros en el mismo ruedo: Mussolini en Abisinia y Hitler en Renania, y al mismo tiempo aceptar la declaración de quiebra de la Sociedad de Naciones. Tampoco en esta ocasión hubo rupturas en política exterior. La rectificación de la rectificación, como se dijo, se limitó a observar una mayor disposición a comprender las tesis de París y de Londres en sus respectivas confrontaciones con Berlín y Roma, pero sin menoscabo alguno de la orientación neutralista. Esta entonces dejó de ser estricta, como lo había sido en los años de la coalición radical sedista, para volver a ser benévola, en expresión de la solidaridad democrática de vida, pero siempre a partir de la aceptación de las nuevas realidades. En aquellos meses imperó por lo general una doble política, una en los despachos y otra en la prensa. En la acción diplomática se observaron los postulados de la Realpolitik, lo cual llevó a tener como norma de obligado cumplimiento la prudencia, la serenidad y el desapasionamiento, para no granjearse enemistades externas. Y en el discurso oficial publicado se invocaba el compromiso con la Sociedad de Naciones para no provocar defecciones internas en una coalición que era fundamentalmente antifascista. Esta doble actitud se va a poner de manifiesto claramente tanto en la crisis renana como en el levantamiento de las sanciones a Italia. Ante la violación del Tratado de Locarno por Alemania, el gobierno Azaña hizo lo mismo que había hecho el de Lerroux un año antes, cuando Hitler promulgó la ley del ejército alemán violando el Tratado de Versalles. Es decir, repudiar y condenar jurídica y moralmente la decisión unilateral de Berlín, pero oponiéndose a la adopción de todo tipo de represalias en forma de sanciones. En el conflicto de Abisinio pasó otro tanto de lo mismo. Azaña, Barcia, el ministro de Estado, y Madariaga trabajaron conjuntamente y de forma muy activa por la liquidación de las incómodas sanciones contra Italia, aunque sin descubrir públicamente sus intenciones, de tal suerte que la solución final pudo presentarse como un hecho ajeno a la propia voluntad española. En uno y otro caso, la política exterior de Madrid se caracterizó sobre todo por vivir al día, sin hacer previsiones ni tomar iniciativas, y cuando no quedaba más remedio que adoptar posturas definidas, procurando que éstas no se notaran mucho. El gobierno del Frente Popular, en suma, intentó capear el temporal como malamente podía, evitando toda complicación externa añadida a las muchas que ya existían en el país. Si la política europea de la República había evolucionado del idealismo al pragmatismo, del compromiso activo por la paz a la neutralidad ante el riesgo de una guerra,
Lo mismo puede decirse que sucedió con Madariaga, su conductor en Ginebra, ¿no? Su evolución personal es el caso típico de que se produce en mucha gente en la Europa, en muchos políticos, en la Europa crítica de los años 30. Un intelectual ligado al utopismo liberal de los años de la Gran Guerra y después del espíritu de Locarno, metido en la arena política, que va transformando su pensamiento internacional y templando su práctica diplomática al filo de los sucesivos fracasos de la seguridad colectiva, de la utopía a la realidad, de la primacía de la moral a la hegemonía de la política, de las posiciones de izquierda internacional al abrazo de las actitudes conciliadoras, de la apelación a impedir a la fuerza de la opinión pública internacional y a impedir toda agresión, a la inexorabilidad de tener en cuenta los intereses del Estado, de la confianza en el liderazgo francés, a la apuesta por el arbitraje británico y de la condena de todo lo que significara abandono de los principios societarios a la aceptación de los hechos consumados. No era de extrañar, por tanto, que a esas alturas Madariaga hubiera comenzado siendo un acérrimo defensor del pacto y acabara avalando y aceptando la necesidad de su reforma, episodio con el que se cerró su participación en la política exterior republicana, ya en víspera del golpe de Estado del 18 de julio. El AGER se inició cuando el grupo de los 6 quiso aprovechar el levantamiento de las sanciones a Italia para resolver la permanente contradicción en la que se estaba debatiendo y propuso limitar la aplicación del artículo 16 del pacto, el de las sanciones, mientras no se cumpliera su artículo 8, el del desarme. En Madrid, cuando se hizo público el contenido del memorándum encargado por el grupo de los 6 a Madariaga, estalló la polémica. En medio de un proceso de creciente confrontación interna, el problema de fondo quedó oscurecido por los componentes ideológicos, percibiéndose entonces la tremenda fosa que se había abierto entre Madariaga y el Frente Popular, o más bien entre Madariaga y el sector largocaballerista del PSOE. No a causa de la política exterior que la República defendía en Ginebra, sino a causa de la política nacional, en la que el delegado español ya se había posicionado en una especie de centrismo político que ya no existía en España. La introducción de esos componentes ideológicos en la polémica sobre el memorándum Madariaga evitó plantear abiertamente el dilema fundamental de la política exterior española. Al centrarse en Madariaga, el gobierno se mantuvo a salvo, aun cuando fuera el inspirador de la iniciativa tomada por su delegado, e incluso acabar aceptando la filosofía de la reforma del pacto al firmar la declaración del Grupo de los Neutrales del 1 de julio de 1936, uno de los cimientos que luego va a dar lugar a la creación del Grupo de Oslo, cuando la República, ya en plena contienda civil, combatía todas las neutralidades, evidentemente. A Madariaga no le quedó otra alternativa que dimitir, decisión con la que vino a reconocer la imposibilidad de seguir manteniendo los propósitos internacionales de la República del 31. Al fracasar la Sociedad de Naciones, se había agotado la visión de Madariaga en Ginebra. Era el desenlace final de todos aquellos frustrados intentos de implicarse en la construcción de la paz europea. Termino. Sobre todo, he intentado presentar hoy, he procurado poner en claro que hubo una política exterior, que esa política exterior estuvo muy a tono, pero que muy a tono con la Europa de su tiempo, hay que decirlo. Fue desde luego una política exterior limitada, tanto por las acusadas debilidades internas como por la reducida capacidad de maniobra que tenía España y todas las pequeñas potencias en el escenario internacional.
Fue también una política que se enfrentó a no pocas contradicciones entre lo programado y lo improvisado, el protagonismo individual y la aceptación colectiva, los deseos y las realidades, las simpatías ideológicas y los imperativos estratégicos. Una política también cargadísima, como ustedes han podido ver en mi exposición de hoy, cargada de falsas esperanzas, de intentos baldíos, de continuas frustraciones, de temores fundados y por tanto pródiga en titubeos. Pero tales limitaciones y contradicciones no fueron exclusivos de España, en modo alguno. En medio de aquella crisis europea de los años 30, el ritmo de la política exterior española lo marcó fundamentalmente lo que se debatía y las decisiones que se tomaban en Ginebra, y lo que allí se debatía y se decidía en París primero y en Londres luego. Mientras duraron las ilusiones de paz, España se mantuvo aferrada a ellas. Cuando esas esperanzas se disiparon y Europa viraba hacia la guerra, España intentó huir de la quema, como hicieron todas las pequeñas potencias democráticas que compartían con ella su condición de neutrales de larga duración. Lo único excepcional que tuvo, a mi modo de ver, el caso español en el escenario internacional de aquella Europa fracturada por la Gran Depresión fue que su profunda fractura interna se convirtió en campo abonado para probar fuerzas de cara a la nueva guerra europea que en 1936 se pretendía evitar. Y nada más, yo creo que con eso dejo planteado el tema para que ustedes me hagan las preguntas. Yo sé que el tema es un poquito... Al final. Ah, bien, vale.